La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista André Benavides. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimada Gisela, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Notimundo. Abogado, ¿cuál es la situación ahora? Si la Asamblea deroga este nuevo estado de excepción, ¿el Ejecutivo podría emitir otro nuevo, un tercer estado de excepción, un tercer decreto? Bueno, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional puede hacer un control político de los decretos de estado de excepción, lo cual puede suponer su revocatoria. En tal virtud podría hacerlo, sin embargo, ya vemos que el presidente de la República con su equipo jurídico ha encontrado, por así decirlo, un camino que podría de alguna forma burlar este control que hace la Asamblea Nacional. En ese contexto, tranquilamente, si mañana el presidente notifica del nuevo decreto de estado de excepción, el 459, y se convoca a la Asamblea Nacional a una sesión de pleno para el día viernes, lo que podría ocurrir es que el presidente en horas de la tarde esté derogando el decreto ejecutivo 459 y emita uno nuevo. De esa forma, la Asamblea Nacional estaría prácticamente proscrita de realizar este tipo de control. Sin embargo, también es importante decir a la ciudadanía que el presidente de la República, suponiendo que se revoque como tal el decreto de estado de excepción, a los 5 minutos podría dictar un nuevo decreto de estado de excepción. Entonces vemos que esto se podría convertir en un círculo vicioso y que al final del día no soluciona los problemas que tiene el país. Ayer hablábamos con algunos asambleístas en este mismo espacio antes de que se sienten a debatir el tema si derogan o no derogan el decreto y antes de que el presidente lo derogara él mismo para poner otro. Y nos decían, sobre todo el señor Aguamaní, habló sobre que la posibilidad de revocar parcialmente el decreto. ¿Eso es posible? ¿Hacer una derogatoria parcial del decreto del estado de excepción, es decir, dejar sin efecto, no sé, el artículo A, B, C o D? De acuerdo, yo creo que esta es una de las posibilidades que permite el artículo 166 de la Constitución de la República, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional podría hacer mucho menos de lo que le permite la Constitución. La Constitución le dice que puede revocar totalmente. En tal virtud, yo creería que jurídicamente podrían revocar determinados artículos que pueden ser contrarios a la Constitución o que generen algún tipo de inconveniente. De hecho, cuando Lenín Moreno dictó un decreto de estado de excepción en el cual se establecían la recaudación anticipada de tributos, un sector del foro jurídico recomendábamos a la Asamblea Nacional que revoque los artículos que tenían que ver con materia tributaria y se mantenga lo que tiene que ver con la limitación de derecho de tránsito, de asociación, en lo que tenía que ver con el marco de la pandemia por COVID-19. En tal virtud, estimada Gisela, jurídicamente considero que es totalmente viable. Y ahora, obviamente, Quito es hoy por hoy, en este momento, el centro de las protestas violentas, sobre todo. ¿Cuál es el efecto de declarar a Quito como zona de seguridad? Bueno, entre las medidas que puede adoptar el presidente de la República, según el 165 de la Constitución, está el de declarar ciertos espacios como zona de seguridad. ¿Qué significa eso? Que puedes militarizar ciertas instituciones, como por ejemplo en este momento la Fiscalía, ciertos, por ejemplo, campamentos petroleros, etcétera, etcétera, para garantizar el ordinario desenvolvimiento que se dan las actividades ahí. En ese sentido, por ejemplo, el fin de semana lo que ocurrió es que militares, policías entraron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más allá de que no esté de acuerdo con eso, pero está dentro del marco de las facultades que se tiene en este estado de excepción. Obviamente que vemos que estas zonas de seguridad han sido bastante intermitentes y creo que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, deberían emplear de mejor forma estas facultades porque obviamente estamos viendo que en las últimas horas ya se han tomado algunas instituciones, universidades, están avanzando a ciertos sectores bastante complejos y que podrían comprometer la estabilidad, la institucionalidad y por supuesto los derechos de los ciudadanos. Así que es una facultad que actualmente poseen las Fuerzas Armadas y que pueden ejecutarla en virtud del estado de excepción. Ahora, esto va a permitir, según su criterio jurídico, salvaguardar la seguridad de los capitalinos, porque antes de esta situación del paro, pues ya teníamos a los militares en las calles por el tema de la seguridad, ¿no?
Pero bueno, aquí lastimosamente, y hay que decirlo, estimada Gisela, vemos que el decreto de estado de excepción se está aplicando a medias. Es un estado de excepción que en realidad no está conteniendo la situación crítica que está viviendo en el país. Yo sé que un estado de excepción tampoco supone una represión arbitraria que puede ser violatoria de derechos humanos, pero yo creo que el Estado tiene todas las condiciones para, con todo el peso de la ley, contener esta situación y obviamente que esto no se salga de las manos, pero vemos que lo que está ocurriendo en las calles, principalmente de la capital, es un trabajo a medias por más allá de lo que los esfuerzos que está haciendo tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Algunos sectores, entre esos Pachacutic, también manifestaban el tema de que esto de que ha hecho el presidente de derogar un decreto, poner otro decreto, violaría la Constitución. ¿De qué manera se estaría violando la Constitución con el nuevo decreto? Desde ningún punto de vista, estimada Gisela, la Constitución de la República permite aquello. Si el presidente de la República considera que ya se han superado, que ya es insuficiente el estado de excepción o existen nuevos motivos, puede dejarlo sin efecto a través de una derogatoria y, de ser el caso, expedir un nuevo decreto de estado de excepción. Y es algo que tiene como competencia el presidente de la República. Es algo que no nos puede sorprender a los ciudadanos. Decir todo lo contrario, solo lo único que ratifica es que no se lee la Constitución, no se revisa cuál es el verdadero alcance de los estados de excepción y obviamente que esto es parte de un discurso político de tratar de, en este caso, minimizar las actuaciones que tiene el presidente de la República. Un tema que no quiero que se me quede porque tenemos que cerrar, pero es la posibilidad que se habló por parte de algunos asambleístas, incluso de UNES, ante esta situación de crisis social, habló de la posibilidad de implementar la muerte cruzada. ¿Cree usted que existe esa posibilidad? ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales vigentes de los que podría apalancarse algunos asambleístas para lograr incluso la destitución del presidente? Porque más o menos se dice que se iba por ese camino. Bueno, la muerte cruzada es un mecanismo que está ahí en el artículo 130 de la Constitución de la República y en las actuales circunstancias aparentemente ya se configuraría su segunda causal. ¿Cuál es la segunda causal? Grave conmoción interna y crisis política. Creo que estamos ahorita en unos momentos bastante complejos del país y obviamente que ya se puede emplear este mecanismo constitucional. Sin embargo, su trámite es bastante complejo por dos razones, estimada Gisela. Que primero, la solicitud debe ser por parte de 1/3 de los asambleístas, es decir, que deberían ser alrededor de 46 voluntades, y si ya se quiere destituir de manera directa al presidente de la República, se requiere una mayoría calificada de 2/3. Actualmente esta nueva mayoría coyuntural de la Asamblea Nacional tiene alrededor de 81, 83 votos, es decir que faltarían más o menos 8 o 10 votos para que se dé esta situación. Pero aquí también hay que tomar en cuenta otro escenario. La Asamblea Nacional para declarar la muerte cruzada y destituir al presidente de la República tiene que hacer todo un procedimiento, desde la convocatoria, ejercicio de derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Pero el presidente de la República también puede activar la muerte cruzada y él solo le basta un decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional. Es decir, que ya si existieran al menos indicios por parte de la Asamblea Nacional de destituir al presidente de la República, el presidente podría adelantarse simplemente firmando un decreto ejecutivo hasta que la Asamblea Nacional se reúne en 48, 72 horas. Muchísimas gracias por la aclaración. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Muchas gracias por la invitación, estimada Gisela. Un cordial saludo para todos.